Hola chicos, bienvenidos al vídeo de recomendación de libros del Patreon de la Bruja Verde del mes de enero de 2021. Bueno, ya hace meses que os dije que tenía una serie de libros de plantas que quería recomendaros. Algunos de ellos son los libros con los que yo aprendí cuando era adolescente y que considero que son muy buenos. Y en este caso el que os traigo hoy, además, pienso que es un libro para tener en la biblioteca de consulta. Y quería traeroslos poco a poco todos esos libros a los que se van sumando muchos más que tengo sobre plantas, que me gustan. Lo que pasa es que no quiero traeros todos los meses libros de plantas por si os aburrís un poquito. Y prefiero pues alternar, un mes os traigo alguno de los de plantas que quiero enseñaros y al mes siguiente de otra cosa. Y hoy pues nos ha tocado el Dioscórides renovado, que seguro que algunos de los que me estáis viendo ya conocéis este libro. Es un libro ultra famoso y todas las personas que están en general interesadas por las plantas, no tiene por qué ser solo por la fitoterapia, por ejemplo, sino que también es un libro importante para las personas que quieren saber sobre todo lo relacionado con las plantas silvestres en la península ibérica, en Europa y sobre todo, yo creo que es un libro muy interesante y eso es para lo que yo más lo usé. Es un libro muy interesante sobre etnobotánica, que también es un libro que os puede servir para identificar plantas. Yo lo he usado durante muchos años y ahora os hablaré de eso. Pero si os interesa la etnobotánica, es decir, para todo aquello que se usaban las plantas antiguamente, culturalmente, para qué las usaban nuestros abuelos, para qué las usaban en tiempos antiguos, ya sea tanto en medicina tradicional como los usos que tenían las plantas para todo tipo de cosas en la sociedad, como teñir prendas, para consumirlas como alimento, para hacer cuerdas, que es algo que yo digo mucho lo de las cuerdas porque mi padre me ha explicado mucho eso. Eso se utiliza para hacer cuerdas. Pues si estáis interesados en la etnobotánica, este libro es muy importante porque es un libro que ahora veréis que es muy antiguo y pues claro, recoge tradiciones y recoge información que vienen de hace muchos siglos. Y si estáis interesados en la etnobotánica, probablemente cualquier libro que compréis que sea más moderno estará basado en gran parte en el Dioscórides renovado. Bueno, pues este libro para mí es muy importante porque, como os dije, es uno de los libros con los que aprendí. Además tengo aquí una curiosidad y es que yo lo tenía cuando era adolescente en DVD. ¿Por qué? Pues porque lo saqué de la biblioteca de Huelva y lo copié. En aquel entonces los DVDs se podían copiar en tu ordenador si tenías dos grabadoras. Y pues yo lo copié y en mi caso, cuando yo era adolescente, este es un libro muy caro y no me lo podía costear y se ve que hubo en algún momento una edición que traía CD. No sé si es que la edición era solo en CD o yo imagino que traería el libro y un CD. Y en mi caso yo no tenía el libro en papel, lo tenía dentro de un CD y gran parte de mi adolescencia pues yo me pasaba el tiempo mirando las fichas del Dioscórides en CD y pasando todas las fichas de plantas y así pues identificaba multitud de plantas que me encontraba por el campo y también aprendía sobre lo que hoy llamamos etnobotánica, que en aquel entonces pues no sé, cuando veíamos la botica de la abuela y todas esas cosas no se hablaba de etnobotánica, sino más bien se hablaba de los usos antiguos de las hierbas. Así que bueno, esa es la anécdota. Que en aquel entonces yo no tenía este volumen. Este volumen es la edición que venden ahora, que es difícil de encontrar porque casi siempre está agotada, porque es un libro que muchísimas personas quieren tener en su biblioteca de consulta si les interesan mucho las plantas, no solo la fitoterapia. Si te interesan las plantas, si quieres saber lo que hay a tu alrededor, en el descampado que hay al lado de tu casa, o si te vas a la sierra a hacer una excursión, o te vas a hacer senderismo, o en las marismas, pues lo que sea, tú quieres saber las plantas que hay en la naturaleza a tu alrededor, pues te puede servir. No tiene por qué ser exclusivamente para la fitoterapia. Pero si te interesa la fitoterapia, pues también vienen multitud de usos. Lo que pasa es que en mi caso, yo personalmente, siempre lo he utilizado más para el tema de etnobotánica, que es muy interesante, y para el tema de identificación. Pero bueno, vamos a hablar del libro en sí.
Vamos a hablar del libro en sí. Primeramente es importante hablar de quién era Pío Fontquer y quién era Dioscórides. A ver, Pío Fontquer, que es el autor del libro, fue un botánico, farmacéutico y profesor que estaba pues especializado en el tema de las plantas. Aquí lo describe muy bien, así que os voy a explicar un poco. Pío Fontquer, Lleida 1888, Barcelona 1964. Luego vivió entre los siglos XIX y XX. Doctor en farmacia y licenciado en ciencias químicas, con premio extraordinario. Fue profesor de botánica en la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona, 1923-1939. Y desde 1933 en la Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma de dicha ciudad. Fue miembro de número de la Real Academia de las Ciencias de Barcelona y presidente de la sección científica del Institut d'Estudis Catalans. Fundador y redactor jefe de la revista Cabanillesia Barcelona 1923-1939. Fue distinguido por su larga y fecunda carrera investigadora con un gran número de premios y menciones honoríficas, así fue miembro correspondiente de la Société Botanique de Ginebra, académico corresponsal de la Real Academia de las Ciencias de Madrid, 1933-1939, presidente de la Institució Catalana d'Història Natural, 1931-1932 y 1933-1934, vicepresidente honorario del Congreso Internacional de Botánica de París, 1954, y del de Edimburgo, 1964, y doctor honoris causa por la Universidad de Montpellier, 1959. Su labor como botánico taxonomista se concretó en más de 200 publicaciones, entre las que descuellan, además de la Magna Plantas Medicinales 1961, Diccionario de Botánica 1953 y Botánica Pintoresca 1959. Bueno, me parecía mucho más interesante leeros la biografía que viene en el libro, que es muchísimo más completa, pero como podéis ver era una persona muy experta en botánica y que dedicó su vida a ello. Una persona reconocida por el trabajo que hacía con las plantas. Y después tenemos que explicar quién era Dioscórides y por qué este libro que escribió Pío Fontquer se llama Dioscórides renovado. Bueno, Dioscórides fue también un botánico, fue médico, fue farmacéutico, sobre todo básicamente, para que me entendáis, era un médico que era muy experto en botánica y en el uso de las hierbas. Dioscórides vivió en el siglo I, en la época del emperador Nerón. Durante toda la antigüedad, la Edad Media y el Renacimiento, la obra en materia médica de Dioscórides fue el compendio más detallado y completo que existía. Se tradujo al árabe en el siglo IX y al español en el siglo XVI. Entonces lo que hizo Pío Fontquer fue coger ese compendio, el compendio de Dioscórides, y escribir un libro basado en ese compendio, pero lo que hizo fue actualizarlo, completarlo, lo hizo aún más grande. Entonces básicamente lo que él hace es coger la obra de Dioscórides, ese compendio de materia médica basada en plantas, y mejorarlo y traerlo a la actualidad. Lo que nos trae el libro dentro, aparte de una gran introducción, que la introducción nos habla de la historia de la medicina desde el punto de vista del trabajo con las plantas históricamente, cómo se han usado en distintas culturas, todo eso es bastante completa. Además de eso, nos trae 678 especies de plantas descritas minuciosamente, que ahora lo vamos a ver lo que trae. Lo que yo miraba como fichas en ese DVD que os decía, pues aquí están como entradas del libro. Y vamos a ver después de qué se componen cada una de esas entradas, que son 678 especies. Y están agrupadas pues por familia, y a su vez dentro de cada familia están agrupadas por géneros. La edición que yo tengo está publicada por Península, pero hay muchas más ediciones bastante antiguas. Os enseño también un poco la edición que yo tengo. Es muy bonita, tiene sobrecubierta y es de tapa dura. Es bastante gordo, como podéis ver, porque básicamente es un vademecum de plantas medicinales.
Bueno, como os decía, lo que tenemos aquí dentro, fijaos lo que es el índice, enorme, porque son todo plantas. Tenemos el prólogo, lista de láminas que aparecen dentro, la introducción, que la introducción pues es grandísima. Estas son las láminas que aparecen dentro, que son más gorditas y son satinadas. Aquí hay otra lámina. Todo esto sigue siendo introducción, fijaos. La mayoría de las láminas y de las imágenes del libro están en blanco y negro. Todo esto es introducción y te explica muchísimas cosas. Y aquí ya estaríamos en el diccionario. Familia 27, juglandáceas. Y luego dentro pues te sale el nogal. Bueno, solo había una en nogal, pero por ejemplo, familia 28, salicáceas, álamo negro, sauce blanco, y así vamos viendo. La introducción es todo esto. Y aquí ya empieza el diccionario. Al principio te explica un poco sobre la familia de la que te va a hablar. Te explica y luego comienza. Bueno, vamos a ver lo que podemos encontrar dentro. Fijaos, hemos abierto por el escaramujo, que seguro que a muchísimos de vosotros os encanta el escaramujo. Bueno, pues vamos a poner el ejemplo con el rosal silvestre. Pues te viene el nombre de la planta. Como os he dicho antes, la planta está dentro de la familia a la que pertenece junto con otras plantas de la misma familia. Te viene uno de los nombres comunes, el probablemente más conocido, te viene el nombre latino, después te viene la sinonimia, que es muy interesante porque viene en distintos idiomas. Es decir, viene en castellano, y aquí te viene un montón: rosal montés, campesino bravo, rosal perruno, rosal de culebra, rosal de diablo, etc. Según Laguna, es muy importante. Además de Dioscórides, Pío Fontquer también se basa mucho en el trabajo de Andrés de Laguna. Entonces constantemente en todo el libro te está diciendo según Andrés de Laguna o según Laguna, tal. Y eso, ¿no? Y sobre más gente, según Lázaro, Ibiza y así, ¿no? Sobre el trabajo de otras personas que se han dedicado exactamente a lo mismo. Como que va comparando y tal, ¿no? En el compendio, y eso está muy bien. Escaramujo, como yo he dicho. Bueno, viene en castellano, después en portugués y gallego, en catalán, en vasco. Creo que ya está, sí. Esos son los idiomas en los que viene. Después te viene una descripción que es muy minuciosa porque como solo trae un dibujo que además es en blanco y negro, aunque está bastante bien, porque está muy bien dibujado, pues te empieza a explicar todas las partes de la planta, todos los detallitos. Tú imagínate que te dice pues tiene tantos pétalos, tiene tantos sépalos, tiene tantos estambres, para que tú no te confundas y puedas identificar la planta correctamente. Luego te dice cuándo florece, dónde se cría, el tiempo de recolección, la composición de la planta, las virtudes de la planta. Trae imágenes, como podéis ver, dibujos, y la historia de la planta, que es donde os va a hablar mucho sobre el tema de la etnobotánica. Bueno, también, obviamente también en la parte de las virtudes, pero bueno, a mí lo que más me gustaba en aquella época era la parte de historia, porque no sé, también yo recuerdo que en aquella época, cuando yo era adolescente, y sé que muchos de vosotros también os vais a interesar por eso, pues a mí me gustaba muchísimo todo el tema de las plantas mágicas de la península ibérica, las hierbas sanjuaneras, para qué lo usaban los antiguos en cuanto a ese tema. Me resultaba súper interesante y leía muchísimo sobre ello. Entonces ese tipo de cosas pues vienen como tradiciones que se hacían y tal, ¿no? Y eso es lo que viene en cada una de las plantas. Y todo el resto del libro pues es eso. Yo tengo aquí señalados muchos. Esto no es del libro, estos son señaladores que yo tengo, porque siempre voy señalando cuando voy buscando cosas o quiero leerlo después o lo que sea, ¿no? El cantueso, que aquí tenemos tantísimo cantueso. De hecho, en la outro de este vídeo vais a ver que sale cantueso de al ladito de la ría de Huelva.
Y pues eso es lo que viene, qué bonito, fijaos, de Dalera, una lámina preciosa. Eso es lo que viene en todo el libro, porque es un diccionario básicamente. Eso es lo que vais a encontrar. Después, al final del libro, vamos a ver lo que viene al final, que es muy interesante, que yo siempre os digo en los libros de plantas, os hablo sobre los índices, que me parecen primordiales. Aquí termina ya el diccionario. Y tenemos una bibliografía de las principales obras consultadas y citadas en el texto, bastante extensa, obviamente, porque es un libro enorme, donde vienen 600 y pico plantas. Índice de las virtudes de las plantas descritas en esta obra, ordenadas alfabéticamente según las dolencias a que aplican. Esto también es muy interesante, pues si buscáis, por ejemplo, una planta estomacal, carminativa, ese tipo de cosas, pues lo buscáis aquí y la encontráis. Debo decir que una cosa que me gusta es la parte de las manzanillas. Me acabo de acordar ahora, hay una parte de las manzanillas donde te habla de un montón de hierbas que seguro que conocéis o que habéis visto por el campo, de la que se pueden recoger las flores para usarlas en infusión, exactamente igual que la manzanilla. Y yo creo que de todo el libro actualmente es lo que más me gusta, no sé por qué, pero me parece muy interesante porque en el jardín mismo tengo muchas de esas plantas. Índice alfabético, esto es lo que yo siempre os digo, el índice alfabético es muy importante cuando quieres buscar algo y hay algunas ediciones de algunos libros que no lo traen y entonces te vuelves majara. Pues este tiene un gran índice alfabético para que busques la planta concreta que quieres buscar, para leer información sobre esa planta, para aprender más sobre esa planta, etc. De todas maneras, si lo que queréis es identificar, pues tendréis que ir página por página buscando, o si se parece a otra planta que conocéis, quizás podéis buscar por familia. Averiguáis de qué familia es esa otra planta que se parece tanto, buscáis la familia y luego miráis si está. Aunque hay plantas que se parecen y no son de la misma familia, pero es una idea que os doy. Bueno, no tengo mucho más que decir. A mí me parece un libro primordial, es un libro muy importante, es un libro que tenéis que conocer si realmente estáis interesados por tanto la botánica en sí, como la fitoterapia, como identificar las plantas silvestres que hay a vuestro alrededor. Es un libro que es caro, pero hay muchos sitios donde, y esto que os voy a decir quizás puede sonar un poco raro, pero sé que hay gente que no tiene mucha pasta. Hay sitios donde a lo mejor lo podéis comprar incluso a plazos. Y también lo podéis conseguir de segunda mano, pero es difícil conseguirlo. De segunda mano es difícil porque normalmente la gente que lo tiene no se deshace de él porque es un libro pues de cabecera. Y en segundo lugar es difícil porque si lo compráis nuevo casi siempre está agotado porque la gente lo busca mucho. Y bueno, no tengo mucho más que decir, simplemente es un libro que recomiendo y que prácticamente cualquier persona que conozcáis que esté interesada en estos temas os va a recomendar este libro también. Y merece mucho la pena tenerlo. Así que bueno, pues espero que os haya gustado mucho la recomendación de este mes. Muchas gracias por continuar aquí conmigo. ¡Feliz año nuevo! Espero que todo vaya muy bien. Y como siempre os digo, ya sabéis, nos leemos en la próxima entrada, nos escuchamos en el próximo podcast o nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!